¿Alguna vez has sentido que el tiempo se filtra entre tus dedos? Que cada día es una batalla contra una fuerza invisible que te paraliza, que impide que hagas lo que sabes que debes hacer. Viví así durante años. La procrastinación era mi compañera constante, y no solo se trataba de dejar platos en el fregadero o posponer tareas del trabajo. Era algo más profundo, algo que pesaba en mi alma. Miraba mis sueños, las promesas que me había hecho, las cosas que sentía que Dios había puesto en mi corazón, y todo parecía tan lejano. Tan imposible. Empezaba el día con grandes planes, pero cuando llegaba la noche, ahí estaba yo, atrapado en la misma silla, navegando por redes sociales o viendo otro video aleatorio, mientras una voz en mi cabeza gritaba. Había una lista de cosas que quería hacer: comenzar un devocional diario, escribir un libro, ordenar mi vida financiera. Pero esa noche, lo único que sentía era derrota. ¿Por qué no puedes simplemente hacer lo que tienes que hacer? En la iglesia, escuchaba mensajes sobre propósito, sobre ser fiel en lo pequeño, y cada palabra parecía una puñalada. Era como si, en medio de mi caos, existiera un susurro, una chispa de esperanza que no podía ignorar. No sabía qué hacer con ella, pero sentía que no podía seguir así. Así que intenté. Me levantaba temprano, intentaba un devocional, pero mi mente se perdía. Leía un capítulo y, 5 minutos después, no recordaba nada. Oraba, pero las palabras parecían vacías, como si hablara al techo. Empecé a ir a más cultos, pensando que estar más conectado con Dios eliminaría la procrastinación. Pero aún en la iglesia me sentía impostor. Todos parecían firmes, enfocados, y yo allí, luchando por no revisar el celular durante el sermón. ¿Habría una salida? ¿Tendría Dios un plan incluso para alguien que no podía dar el primer paso? Quería ser esa persona que se levantaba temprano, oraba, leía la Biblia, actuaba con disciplina. Pero, en la práctica, parecía más una frase bonita que algo real. Estaba atrapado en ese ciclo, y cada día me hundía más. Probé de todo: libros de productividad, apps de organización, listas interminables, recordatorios en el celular. Hoy será diferente, me decía mientras desayunaba. Pero al final del día, ahí estaba yo otra vez, con la misma sensación de derrota. Pero en realidad, era el tipo que decía, mañana empiezo, y nunca lo hacía. Era como llevar un peso invisible que nadie más veía. Me sentía un fracaso. Pero cuanto más lo intentaba, más fallaba. Y cada error alimentaba la vergüenza. Llegué a preguntarme si simplemente no era lo suficientemente bueno. Tal vez Dios había puesto un llamado en mi corazón, pero yo no era capaz de vivir a la altura. Intentaba convencerme de que era solo una fase, que necesitaba más fuerza de voluntad. ¿Cómo podría Dios completar algo en mí si ni siquiera podía empezar? Cerré la Biblia y me acosté, sintiendo un vacío inexplicable. Quería cambiar, pero no sabía cómo. ¿Realmente podía Dios transformar a alguien como yo, atrapado en un ciclo de promesas incumplidas? Recuerdo una noche específica, sentado en mi cuarto, mirando un cuaderno lleno de planes que nunca salieron del papel. Abrí la Biblia, casi desesperado, y leí un versículo en Filipenses. Aquel que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Filipenses 1:6, quería creerlo, pero honestamente parecía tan distante. Esa pregunta resonó en mi mente. No tenía respuestas, pero algo dentro de mí se negaba a rendirse. Quería tanto creer que ese versículo era verdad. Creí que el problema era falta de disciplina espiritual. Quizás si oraba más, leía más la Biblia, era más santo, vencería esto. Recuerdo un domingo cuando el pastor predicó Filipenses 1:6. Hablaba con tanta convicción que yo quería sentir lo mismo. Quería creer que Dios trabajaba en mí. Pero en mi interior, sentía que esa promesa era para otra persona, alguien más fuerte, más disciplinado, alguien que no pasaba horas posponiendo. Pero al segundo día estaba exhausto, al tercero ya había renunciado. Y cada renuncia traía de vuelta aquella voz. Escribí el versículo en mi cuaderno, lo subrayé, incluso pegué un post-it en mi mesa. Pero en el fondo solo era una frase. No cambiaba nada. Seguía atrapado, intentando solucionar todo por mis fuerzas. Y cada intento fallido me agotaba más. Si lo tenía, ¿por qué no podía ni siquiera dar el primer paso? ¿Por qué todo parecía tan difícil? Probé la estrategia del todo o nada. ¿Sabes cómo es? Los planes grandiosos: levantarse a las 5 de la mañana, orar 1 hora, trabajar sin parar, ir al gym.
Me senté en mi mesa, frente a ese cuaderno de planes incumplidos, y por primera vez en mucho tiempo, no hice otra lista. No intenté otra estrategia. Solo me quedé en silencio, sintiendo el peso de todo. No fue una voz fuerte ni un momento digno de película. No era una frase bonita ni una promesa lejana. Era como si aquellas palabras me hablaran directamente al corazón. De Dios, que ya había comenzado algo en mí, incluso cuando no lo veía. Fue más bien un susurro, algo tan suave que casi no lo percibí, pero tan real que lo cambió todo. Él ya estaba obrando, incluso en mis días de fracaso, de procrastinación, de decepción. Cada lista olvidada, cada plan abandonado, cada mañana prometida que no cambió. Y de repente lo vi con otros ojos. No eran pruebas de mi incapacidad, eran recordatorios de que no podía solo. No tenía fuerzas para luchar más contra la procrastinación, contra mí mismo. Solo podía susurrar, como si un peso que arrastraba años comenzara a disolverse. Comprendí que había estado cargando la ilusión de que debía ser perfecto, productivo, digno del llamado de Dios. Pero aquella promesa no dependía de mí. Que no necesitaba hacerlo solo, porque Dios jamás me abandonó en el camino. No es que la procrastinación desapareció. No amanecí con una rutina perfecta. Pero algo dentro mío cambió. Él estuvo conmigo pacientemente, moldeándome todo el tiempo. Esa promesa de Filipenses no era sobre mis capacidades, sino sobre lo que Él estaba haciendo. Y por primera vez, eso no me parecía tan malo. Era como si al tocar fondo, finalmente hubiese espacio para escuchar algo más allá de mis propios fracasos. Nunca vas a lograrlo. No eres capaz. Comencé a preguntarme si Dios realmente tenía un propósito para mí. Empecé a confiar que si Dios había comenzado algo en mí, Él no lo dejaría a mitad. Y eso cambió todo. Llegó un punto en que ya no podía más. Era como correr una maratón y seguir en el mismo lugar. Dios, ya no sé qué hacer. Esperar algo, cualquier cosa, que me sacara de ese desierto interno. Era como si hubiera llegado al final de mí mismo, y lo único que me quedaba era esperar. En ese momento, sin fuerzas, con mi cuaderno abierto y años de promesas rotas, ya no tenía nada, ni planes, ni estrategias, ni fuerzas. Estaba vacío. No sé explicar cómo pasó, pero en ese silencio, algo cambió. Tomé mi Biblia, ahora en la mesa, más por costumbre que por esperanza, y volví a Filipenses 1:6. Lo había leído tantas veces, pero esta vez fue distinto. No era sobre mí. No se trataba de que yo comenzara, fuera suficientemente fuerte o vencer la procrastinación por mi cuenta. Se trataba de Él. Empecé a llorar, sin saber bien por qué. No era tristeza, ni pura alegría. Era alivio. Dios no esperaba que yo fuera mejor para comenzar a obrar en mí. Pensé en cada vez que fallé. ¿Y sabes qué más descubrí? Cerré los ojos y oré como nunca. Dios, confío en ti. No sé cómo, pero confío que completarás lo que empezaste. Y en ese instante, sentí algo que no había sentido en años: paz. Dejé de pelear conmigo mismo. Salí de ese momento con una certeza: no necesitaba todas las respuestas. No necesitaba perfección. Solo necesitaba confiar. Y por primera vez, eso fue suficiente. No sabía cómo sería el día siguiente, pero sabía que ya no estaba solo. La procrastinación seguía ahí, como una sombra. Pero algo en mí era distinto. Dios estaba conmigo, y Él trabajaba a pesar de mis tropiezos. Después de ese momento, algo empezó a cambiar. No fue un cambio mágico de la noche a la mañana. Ya no cargaba el peso de la perfección. Empecé a vivir como si realmente creyera que Dios trabajaba en mí, incluso en mis días más caóticos. Al principio, los cambios fueron pequeños. Dejé de hacer listas gigantes que solo me abrumaban. Empecé a enfocarme en una cosa a la vez. Por ejemplo, quería tiempo diario con Dios, pero sabía que prometer una hora era frustrante. Entonces, en vez de hundirme en la vergüenza, decía, comencé con 5 minutos. Solo 5 minutos de lectura bíblica o una pequeña oración diaria. Parecía poco, pero para mí fue como dar el primer paso después de años detenido. Me di cuenta de que procrastinar no era solo pereza. Muchas veces era miedo de no hacerlo bien, de fracasar, de no ser quien creía que debía ser. ¿Y sabes qué descubrí? Que esos 5 minutos empezaron a transformarme. Antes me escondía,
avergonzado de luchar con algo tan tonto como la procrastinación. Me di cuenta de que lo que Dios estaba a obrar en mí no era solo para mí. Era un testimonio, para mostrar a otros que Él es fiel, incluso cuando nosotros fallamos. Pero al ser honesto, descubrí que no estaba solo. Un amigo me confesó que también se sentía atrapado por no sentirse suficiente. No por disciplina, sino porque empecé a dejar que Dios me hablara, poco a poco. Siempre quise escribir, pero lo posponía por sentirme insuficiente. Un día simplemente me senté y escribí una página. No fue perfecta, pero fue un comienzo. Y cada pequeño paso, sentí a Dios sosteniéndome, como si me dijera, también cambié mi forma de pensar sobre los errores. Antes, cada vez que procrastinaba, me hundía en la culpa. Esa voz interna decía: fallaste otra vez. Dios debe estar decepcionado. Pero ahora, cuando fallaba, recordaba Filipenses 1:6. Dios no se sorprendía por mis errores. Ya me conocía cuando comenzó su obra en mí. Está bien, Señor. Tropecé, pero tú sigues conmigo. Ayúdame a dar el próximo paso. Poco a poco, esos tropiezos fueron menos frecuentes. Una de las cosas más prácticas que cambió fue cómo lidio con el tiempo. Pero, con esa nueva confianza de que Dios obra en mí, comencé a experimentar. Sigue. Estoy contigo. También empecé a compartir mi historia con otros en la iglesia. Compartir abrió puertas para conversaciones profundas. Y juntos nos animamos a confiar en las promesas de Dios. Al mirar atrás, veo cómo Dios cerró los ciclos que parecían infinitos. Ese cuaderno lleno de planes olvidados sigue ahí, pero ahora lo veo como un recordatorio de su gracia. Cada página en blanco es una oportunidad, no una acusación. Ya no soy el tipo que se sentía un fracaso por no comenzar. Soy alguien que está aprendiendo a caminar con Dios, paso a paso, confiando que Él completará lo que empezó. Y esa confianza cambió todo. Mi vida no es perfecta, pero es real. Mi lucha me enseñó algo que va más allá de listas o apps. Me enseñó que Dios no espera perfección. Él ya comenzó algo en ti, y Él será fiel para completarlo. Y por primera vez siento que vivo el propósito que Dios puso en mi corazón. No porque sea fuerte, sino porque Él es fiel. Si estás escuchando, tal vez sepas lo que es sentirte atrapado. Tal vez luchas con procrastinación, o con algo que pesa en tu corazón, culpa, miedo, un sueño que parece grande. Quiero que sepas que no estás solo. Fue aprender a confiar en Dios en medio del caos. Esta verdad de Filipenses 1:6 no es solo para mí. Es para ti también. Filipenses 1:6 dice que Él comenzó una buena obra en ti y la completará. No depende de tu fuerza ni de tu disciplina. Depende de su fidelidad. Y Dios nunca falla. Cuando pienso en lo pasado, veo que la lección no fue aprender a ser más productivo. Quizá leer ese versículo y dejar que penetre tu corazón. Quizá orar algo simple como yo, Él te llama a caminar con Él, paso a paso. Durante años creí que debía arreglarlo todo solo, que debía ser perfectamente fuerte, disciplinado, santo. Pero Dios nunca pidió eso. Solo pidió que confíe en Él, que dé un paso, aunque pequeño, y deje el resto en sus manos. ¿Y sabes qué descubrí? Que cada pequeño paso era una semilla que Dios hacía crecer. Él no menosprecia los comienzos pequeños. Él no te menosprecia a ti. Habla con Él sobre tu lucha, sé honesto y pide la fuerza para el siguiente paso. Si luchas con procrastinación, o con cualquier cosa que te haga sentir incapaz, quiero darte algunos consejos prácticos. No esperes perfección. Empieza pequeño. No intentes cambiarlo todo. Elige una cosa, 5 minutos de oración, escribir una frase de tu sueño. Hazlo hoy. Cambia tu voz interior. Si fallas y fallarás, no te hundas en culpa. Recuerda, Dios está obrando en ti, incluso ahora. Comparte tu camino. Busca un amigo, líder o grupo que te apoye. Hablar de tus luchas quita poder al aislamiento. Verás que otros también luchan y pueden apoyarte. Sobre todo, te invito a confiar en la promesa de Dios. Hoy quiero desafiarte a dar un paso hacia esa confianza. Dios, no sé cómo, pero confío en que tú terminarás lo que empezaste en mí. O tal vez compartir tu historia con alguien, transformando tu vulnerabilidad en testimonio. Donde quiera que estés, Dios está contigo. Ve tus luchas, tus miedos, tus sueños pospuestos. Hoy te desafío, da ese paso.
No debe ser grande ni perfecto. Solo debe ser real. Cierra los ojos y di: Dios, confío en ti. Completa lo que comenzaste en mí. Luego levántate y da el siguiente paso, sabiendo que Él sostiene tu mano. Tu historia no ha terminado, apenas está comenzando. Y Dios te llevará más lejos de lo que jamás imaginaste.